Hoy me acompaña el autor israelí Nim Baram, quien ha sido revelado como un nuevo talento de la literatura. Este libro es su cuarto libro y habla sobre el canibalismo del mundo sometido en las fauces del capitalismo, palabras más, palabras menos, pero sobre todo es un autor que se ha hecho famoso en el mundo de las letras porque se ha opuesto al régimen político israelí. Has escrito un libro sobre el mundo de la especulación y me pregunto si la literatura es el camino más fácil para llegar a la mayor cantidad de gente sobre un tema tan complicado como este. Creo que la novela tiene dos dimensiones. Uno es muy realista acerca del mundo como es hoy. Es como los mundos detrás de los mundos. Y la otra parte es como una distopia acerca del futuro, porque el grupo de jóvenes en Londres que declaran una huelga mundial el 11 de 11 es el motor principal de esa aventura y ven todas las fuerzas que quieren detener. Pero considero esto un libro acerca de cómo los individuos se enfrentan al mundo cuando entran al mundo. Nosotros salimos al mundo, encontramos diferentes fuerzas, su sitio web, mi editorial, el régimen, ideología, y nosotros queremos avanzar en el mundo. Estas fuerzas quieren nuestros talentos y bajo el capitalismo la pregunta es, ¿podemos defender nuestras creencias cuando estamos sirviendo a diferentes fuerzas? Entonces el libro trata de si podemos vivir una vida auténtica y creo que esto es muy interesante. Lo es, aunque hablar de ética y de moral de la mano del capitalismo suele parecer confrontado, enfrentado. ¿Cómo decidiste contar una historia a partir de estas posturas? Escribí una novela acerca de la redención de mi generación. La sombra del mundo son tres diferentes aventuras de Gabriel Manzor, el empresario en Jerusalén, después de que murió su madre, y luego el grupo en Londres, no individuos, un grupo que vienen de las partes pobres de la sociedad que quieren organizar esta huelga, usar violencia y tienen el espíritu de la juventud. Y la tercera fuerza es la empresa estadounidense de consultores que ven a diferentes países y se involucran en su política y economía. En la mañana se involucran en controlar la elección en Bolivia y en la noche ven televisión. Todos buscan una cosa y es redención. Se puede encontrar redención en este mundo, así que era un libro acerca del individuo y no tanto acerca de capitalismo, es cómo vivir en el capitalismo. Muchas novelas no describen el encuentro hoy día entre el individuo y el mundo, pero sí las novelas clásicas sí describían eso. Todo el mundo vive en el mundo, nadie vive solo en su cuarto y eso tenemos que capturar, el espíritu de entrar al mundo. Al mismo tiempo pusiste sobre la mesa un tema poco común en los medios de comunicación, la izquierda israelí. En la novela, Gabriel Manzor es un joven. Por cierto, ¿sabes cómo se hizo rico? Jugó en la crisis de los pesos, se convirtió en un rico y ahí después hizo una beca para jóvenes en México. Como el capitalismo, te toman el dinero y luego dan dinero. Y también hay los que venden armas en Ruanda y al mismo tiempo tiene un ONG para el entendimiento entre judíos y palestinos.
y no ve una contradicción entre estas diferentes actividades. Y por cierto, esta es la historia de nuestra generación. Podemos protestar contra el capitalismo y trabajar para Google en la mañana y no vemos una división entre estas cosas. Eso es lo que es interesante de esta novela. Captura algo de nuestra generación. Se puede dar los talentos a una corporación capitalista y en la noche escribir en Facebook en contra del capitalismo y uno no ve contradicción porque la conciencia es algo elástica. Y esta es la primera generación bajo capitalismo que no piensa que su manera de vida no tiene que representar su ética. No es que lo esté criticando, pero es una cosa interesante de esta generación. Y Gabriel, para mí, es el espíritu del capitalismo, porque es muy encantador. Y lo único que quiere es redención para el nombre de su familia, llevar a su familia a un lugar apropiado en Israel. Pero al mismo tiempo aparece como un personaje bastante cínico al comienzo de la novela. Creo que como escritor no creo a ninguno de mis personajes y creo que los lectores no lo deben hacer tampoco. Creo que todos los personajes en la novela tienen calidades buenas, pero a la misma vez pueden ser cínicos. Muchos son responsables para destrucción en el mundo, los consultores en Estados Unidos, por ejemplo, pero son leales con sus amigos. Tienen lealtad así, y la amistad es más importante que cualquier otra cosa. Todos los personajes, como Gabriel Manzor, tienen pasión, creencias, convicción, pero también tienen ambiciones y son cínicos. Usan máscaras y a veces uno no sabe si tienen una cara verdadera detrás o si es simplemente una combinación de máscaras. Y esta es la pregunta en La sombra del mundo. El lector no necesariamente sabe a quién creer, a quién confiar. Oyen diferentes versiones. Y esto es importante para que la literatura rete al lector de cómo ver al mundo. Y es por eso que creo en la literatura. La mayoría de los medios de comunicación, yo mismo acabo de hacerlo, te presentan primero como un escritor que se opone a las políticas de tu país y luego se detienen en los detalles de tu literatura. ¿Eso te agrada? Creo que, mi última novela, Las buenas personas, se tradujo a 12 idiomas. Hubo críticas de escritores muy importantes, pero Israel es un lugar exótico para muchos y están muy interesados en esa historia. Mucho Amos Oz y Grossman, escritores israelí que escriben de Israel, pero mis novelas no lidian con el tema de Israel. Entonces es difícil verme a mí o ponerme a mí en ese mundo. Por ejemplo, en España, esta vez las críticas lidiaron con la novela y no con Israel, a diferencia de Las buenas personas. Tengo mucha confianza con el poder de mi novela después de que lo lean, pero a veces hay gente que no lee la novela y entonces para ellos es más fácil hablar de Israel. Has dicho que el gobierno israelí se ha empecinado en hablar del Holocausto una y otra vez para mantener al pueblo de Israel en su estatus de víctima eterna. Eso ha de haberte ganado muchos enemigos, supongo. Bueno, tengo muchos enemigos, pero también comparten mis opiniones a veces, como seguramente sabes. Normalmente tus oponentes se respetan, pero la competencia está dentro de tu campo.
Así que no me sorprende mucho, pero no me preocupa, no siento la confrontación, no me siento paranoico que están detrás de mí. Lo que era interesante para mí como escritor, cuando escribí La sombra del mundo acerca de jóvenes, vi algo interesante en Israel. Vi que estaban dispuestos los jóvenes a dejar atrás el holocausto en la historia. Este es un libro largo, no fácil de leer, y recibí más de 2,000 cartas de jóvenes. Ellos no quieren escuchar la historia del holocausto siempre. No quieren vivir con miedo siempre. Así que tengo fe en los jóvenes, en la nueva generación, que son más similar a los mexicanos y estadounidenses, comparado con los que veían siempre al holocausto, la generación de Netanyahu. Para la mayoría de la gente es difícil separar la identidad de un israelí a la identidad del pueblo judío. Tú te empecinaste en decir que ser judío no implica que estés de acuerdo con las políticas israelíes. ¿Cómo te ven tus compatriotas? Mi idea es muy sencilla. México pertenece a los mexicanos, Francia a los franceses. Israel debería ser igual, pero ¿quiénes son? Hay israelíes, palestinos, judíos, colombianos, mexicanos, como la que cuida a mi bebé. Es una identidad israelí que todos deben compartir. Hay algunos que creen que Israel debe ser solo el Estado de los judíos. Yo no creo en eso. Debe ser un Estado para todos los ciudadanos. ¿Qué parte de tu postura política te ayuda a vender libros? Creo que siempre es un problema para un escritor israelí, porque se espera que va a escribir una novela acerca de Israel como es hoy. Hay novelas de Israel que cuentan acerca de Israel, pero las buenas personas y la sombra del mundo, cuando iba al mundo a hablar de esto, buscaban la novela israelí y me preguntaban qué es la novela israelí. Y bueno, para mí sí, la gente parece que se interesa en mis opiniones. Yo empecé como escritor de novelas, pero también entonces las novelas tienen que ver con imaginación, con crear otro mundo, crear diferentes tipos de literatura. Así que la literatura es un lugar en que se pueda crear un nuevo mundo, así lo veo. Y yo tengo opiniones políticas acerca de Israel, pero trato de mantener estas cosas separados, que no es muy fácil a veces. It is not, actually. Yo escribo literatura porque yo creo en el poder de la literatura y creo que a final de cuentas, después de los medios y todo, lo importante es que hay una novela y la gente va a leerla y puede retar a la gente, puede ser buena, puede ser mala, y esa es la prueba para los lectores, para cualquier escritor. En este libro hablas del miedo y del enojo y de la rabia, matizado con un gran elemento que ha estado presente en muchos otros escritores judíos, que es el buen humor, el humor autocrítico, y eso se agradece. Creo que esta es una novela acerca de destrucción, violencia y también energía diabólica de los jóvenes en el mundo, que también es un poco divertido a veces con los consultores de Estados Unidos que están como tan interesados en todo de la década de las
de los 90s y hay muchas diferentes voces en esta novela y usé humor y creo que sí lo logré un poco. Nir Baram, La sombra del mundo, bienvenido a México. Gracias.